Bueno, muy buenas tardes a todos los que a esta hora se conectan en este primer webinar del 2024 organizado por Laboratorio Clínico Colcán, ISO Unidad CEGEN, Centro de Genómica, desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Hoy estaremos hablando de mapeo óptico del genoma en enfermedades huérfanas y raras. Mi nombre es Alejandro Bayona, director de Mercadeo y Comunicaciones del Laboratorio Clínico Colcán, y hoy estará acompañándonos como conferencista la doctora Liz Carolina Pardo. Ella es bióloga citogenetista con maestría en ciencias biológicas con énfasis en genética y es actualmente directora de citogenómica en CEGEN, Unidad de Ciencias Genómicas en Laboratorio Clínico Colcán. Así pues que para darle inicio a este primer webinar del 2024, vamos a poner algunas reglas para que el desarrollo de este webinar se pueda dar de la manera más eficiente. La primera de ellas es ingresar con el micrófono cerrado y mantener las cámaras también cerradas o apagadas. Y al final del webinar tendremos un espacio dedicado a las preguntas. Ustedes pueden aprovechar dos escenarios que están en la plataforma de Teams para que puedan registrar allí sus preguntas. Una de ellas es PIR, que aparece en la parte superior de Teams, o a través del mismo chat que ustedes tienen habilitados, van registrando allí las preguntas y al final de la exposición, al final de la conferencia, estaremos dando respuesta a cada una de ellas. Saludamos a las cerca de 110 personas que están conectadas a través de nuestros canales digitales y pues para darle paso a la doctora Liz Carolina Pardo sobre mapeo óptico del genoma en enfermedades huérfanas y raras, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. De nuevo, bienvenidos. Un escenario dedicado para compartir conocimiento, para que sus diagnósticos sean mucho más precisos y mejoremos la calidad de vida de los pacientes. Doctora Liz Carolina, bienvenida desde España y adelante con su exposición. Bueno, muchas gracias. ¿Me confirma si se está viendo bien la presentación? Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí poder compartir con ustedes. Veo que pues nos saludan desde México. Entonces, pues hoy quiero hablarles un poco de las enfermedades huérfanas y raras, sobre todo en nuestro contexto nacional, pero sin embargo esto es aplicable porque pues estas patologías las encontramos en todas las esferas geográficas y quiero pues darles un poco, hablar sobre el impacto del diagnóstico prenatal en la leucemia linfoblástica aguda pediátrica como este modelo de enfermedades raras. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, lo que es súper importante y para contextualizar un poco, pues es que conozcamos qué es precisamente una enfermedad huérfana y por esto me tomé como el atrevimiento de colocar textualmente lo que en nuestro país, pues en el Ministerio de Salud y Protección Social, se enmarca el concepto de enfermedades huérfanas. Entonces, una enfermedad huérfana pues es aquella que es crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas. Esto es súper importante porque dentro de este grupo pues se encuentran las enfermedades raras, las ultrahuérfanas y las olvidadas. Entonces quiero hacer muchísimo énfasis principalmente en las enfermedades raras porque son aquellas que efectivamente nos van a enmarcar este contexto a nivel de una etiología genética y por esto es súper importante. Estas patologías pueden llegar a ser potencialmente mortales, debilitantes a largo plazo, son enfermedades de baja prevalencia, pero sin embargo tienen una alta complejidad y por esto están enmarcadas dentro de todas las enfermedades raras y en este contexto están también las neoplasias y por eso este modelo de la charla de hoy está enfocado principalmente a las leucemias linfoblásticas agudas en el contexto de las enfermedades raras, huérfanas, y esto es súper importante, pero también teniendo en cuenta que es una malformación congénita y cómo estas enfermedades huérfanas pueden incidir precisamente en estas lesiones genéticas que van a desencadenar estas enfermedades. Entonces, por eso es súper importante. Adicional, hay otra categoría que es las enfermedades ultrahuérfanas, que son las que realmente tienen una muy baja prevalencia. Y pues siguiendo tenemos las olvidadas, que esto principalmente obedece a patologías infecciosas principalmente. Y por esto este contexto en general pues es muy importante para que tengamos en cuenta
cómo identificar estas patologías y sobre todo a nivel diagnóstico, cómo poder ser una herramienta para el manejo clínico de estos pacientes. Entonces, ¿cuántas enfermedades huérfanas existen? Me gustaría mucho, incluso en el chat de las personas que nos acompañan de otros lugares de Colombia, nos pudieran contar, si tienen los datos, cuántas enfermedades huérfanas conocen en cada país. En nuestro país hay alrededor de 1920 enfermedades que ya están tipificadas dentro de nuestros sistemas de salud. Sin embargo, si lo llevamos al contexto internacional, efectivamente tenemos entre 6.000 y 7.000 enfermedades huérfanas. Hay países que efectivamente tienen este número en su cobertura más amplio, y esto es súper importante porque estos son los pacientes a los cuales debemos llegar en atención. Entonces, en Colombia nosotros tenemos pues un listado que nos va a enmarcar cuáles son esas enfermedades huérfanas que están ya tipificadas dentro de nuestro sistema de salud. En nuestro país están incluidas alrededor de 2.247 enfermedades, y quiero puntualizar, pero qué clase de enfermedades, qué etiología tendrían estas enfermedades. Entonces, ¿cuáles son de esas enfermedades genéticas y cómo las podemos identificar? Bueno, no solamente aquí vamos a hablar de las variantes a nivel de nucleótidos que nos van a desencadenar de lesiones por la pérdida de una base, o la sustitución cuando se pueden reemplazar, o la inserción. Pero esto estamos hablando a nivel nucleotídico. Sin embargo, esta no solamente es la etiología de las muchas enfermedades de origen genético, sino que también las variantes estructurales de mayor tamaño también tienen una incidencia muy importante dentro de este contexto. Entonces, para los que saben, me puedan apoyar, porque tenemos acá un proceso de delesión, que es donde vamos a perder material genético, y esto es muy crítico, y quiero que tengamos en cuenta siempre dentro de la charla los puntos de corte donde se hace este proceso, o las coordenadas nucleotídicas, porque de esto va a depender, uno, del tamaño de estas variantes estructurales, para que podamos definir cuál va a ser el impacto en el fenotipo y qué tan moderado, severo va a ser este fenotipo. Tenemos duplicaciones, esto es también muy recurrente. Tenemos las inserciones y las inversiones, y esto es súper importante porque las inversiones, al igual que las deleciones o que las translocaciones, nos producen genes de fusión, y estos genes de fusión generan proteínas quiméricas que tienen tienen un rol importante en oncología. Pero también es importante destacar que las translocaciones acá son súper importantes, porque muchos síndromes congénitos son heredofamiliares, y estas translocaciones, cuando se heredan, pueden ser balanceadas o no balanceadas, y esto va a repercutir en un fenotipo. Las inserciones son uno de los eventos más frecuentes, y es muy importante porque depende de donde se inserte este material, pues va a incidir en los procesos de splicing, y esto va a generar definitivamente mutaciones donde vamos a tener muy probablemente proteínas que pierden su función. Vamos a tener mutaciones de pérdida de sentido, cambios en el marco de lectura, y esto va a incidir drásticamente en los fenotipos de nuestros pacientes. ¿Y por qué es súper importante llegar a identificar estas variantes estructurales y también los copy number variants en estos pacientes? Pues porque vamos a tener factores diferentes en el splicing, y esto va a incidir en todos los procesos de transcripción de este material genético, y esto va a generar que muy probablemente las proteínas no se transcriban de la manera adecuada, y esto va a tener repercusiones a nivel genético. Tenemos los reguladores epigenéticos, que esto es una de las causas cuando tenemos todo este metabolismo donde hay muchas vías que son importantes que se lleven a cabo, que se lleve el producto A para que el producto B continúe, y esto
si efectivamente tiene algún choque, digamos, o alguna disfuncionalidad en este proceso, pues efectivamente vamos a tener productos inadecuados que se van a expresar a nivel fenotípico. Lo mismo tenemos la coenzima, los factores de transcripción, la traducción de señales y algo que es súper importante es la reparación del daño celular. Y esto no solamente se debe por la acumulación, digamos, de varios años donde se evidencia que hay mayor inestabilidad cromosómica a medida que nos acercamos a los procesos de envejecimiento, que pueden generar pues problemas de inflamación, que pueden generar enfermedades crónicas, principalmente cardiovasculares, y en los peores escenarios pues van a generar lo que son diferentes neoplasias. Esto es súper interesante porque en este momento hay una inestabilidad que se obedece precisamente a esta acumulación, digamos, de mutaciones a través de los años, generando mutaciones chip que no son patológicas en las personas que las padecen, mientras que otras personas, otro grupo que tiene las mismas mutaciones, pues va a desarrollar un cáncer, por ejemplo. Entonces, estos genes son súper interesantes y es algo que pues en este momento se aborda porque un paciente con una mutación chip, pues en él no desarrolla la patología que en otro paciente pues le hace un cuadro crítico bastante complejo. Entonces, trayendo a colación un poco cuáles son esas enfermedades que estamos hablando de esas enfermedades huérfanas. Entonces, algo muy interesante es que muchas de ellas se deben a microdeleciones. Y estos son pérdidas de material genético y esto es muy importante porque dependiendo la región y el tamaño que se delete, pues va a estar asociado muy probablemente a nivel sindrómico y esto es pues tener un diagnóstico y probablemente mirar la etiología de estas alteraciones. Acá vemos otros ejemplos de todas estas alteraciones que se presentan a nivel genético y que efectivamente conducen a un fenotipo severo, moderado o leve, dependiendo los genes que estén allí involucrados dentro de estas variantes, principalmente, como les mencioné, las microdeleciones, las inserciones y algo súper importante son las translocaciones, porque esto hace parte también de lo que llamamos acá, lo que es necesario tener en cuenta en el asesoramiento preconcepcional. Muchas veces, y por eso les hablaba del modelo de la leucemia linfoblástica aguda a nivel pediátrico, porque hay una alta incidencia en la población muy pequeña, estamos hablando de menores de 1 año con cariotipos muy complejos y esto pues nos lleva a pensar qué es lo que está pasando a nivel de útero para que se desarrolle. Entonces, esto nos parte un poco lo que hemos pensado siempre, que cuando estudiamos o estamos frente a un estudio prenatal, pues estamos hablando de enfermedades principalmente a nivel germinal y en este caso, pues también hay biomarcadores, como les mostraré en las próximas diapositivas, que de pronto nos cambian ese panorama y nos hacen pensar efectivamente que los microambientes pueden estar incidiendo principalmente para que se generen dobles hits y pues tengamos diferentes patologías. Entonces, ustedes como saben, pues nosotros somos el resultado del 50% paterno y el 50% materno. Y pues esta recombinación es precisamente lo que nos hace únicos, pero también heredamos los genes que pueden estar alterados, pueden ser de herencia autosómica dominante o recesiva, pero también algunas características fenotípicas como la altura, el color de los ojos, pero también es súper importante tener en cuenta que ese material genético pues es lo que nos permite tener, digamos, son como esas instrucciones que nos hacen toda la parte biológica
que cada uno de nosotros tenemos, y es allí donde cada uno de esos genes que han sido heredados pues van a tener un significado muy importante, y dependiendo de estos genomas pues vamos a tener o complicaciones o vamos a tener algunos rasgos que se pueden controlar cuando hablamos de bastante, por ejemplo, con los estilos de vida. Se ha hablado mucho que estos microambientes y en especial el cuidar los hábitos saludables, se habla mucho de, pues, de evitar exposición a teratógenos, a radiación, principalmente fumar, porque pues esto va a incidir de alguna manera en esta carga o en estas lesiones genéticas, y por eso es muy importante tenerlo en cuenta dentro de las funciones del genoma y los riesgos que pueden presentarse. Entonces, todo este conjunto del ambiente, de nuestro genoma heredado, pues es lo que nos hace idénticos o únicos, perdón, y eso es lo que nos marca, pero también nos hace idénticos en el desarrollo de ciertas patologías. Entonces, eso porque es súper importante, y es que efectivamente estas variantes génicas pues son la diana terapéutica para muchas enfermedades, y es muy probablemente poder entender por qué tenemos proteínas deficientes y que tienen graves consecuencias en la salud. Entonces, ahora con todos los hallazgos y con toda la tecnología que se tiene actualmente, pues es muy importante conocer ese genoma y de esa manera poder empezar a direccionar toda la medicina de precisión, la medicina translacional, que esté basada principalmente en esas lesiones genéticas. Es así como muchas enfermedades como las células falciformes, la fibrosis quística, el TSH, son enfermedades que se pueden manejar siempre y cuando pues tengamos unos diagnósticos adecuados. También acá es súper importante, y como les comentaba, todos los síndromes congénitos, porque todas estas genomas alterados que se heredan, pues muy probablemente tienen un historial familiar, y esto es muy interesante dentro de la asesoría preconcepcional y de la predicción para generar pues este tipo de patologías en otros miembros de la familia y que puedan estar afectados. Entonces, todos estos cambios que se producen a nivel genético, estas variantes genéticas que se pueden dar, están dadas precisamente, como les contaba, por el cambio de una base, o pueden ser cambios que afecten segmentos más grandes del DNA, y esto pues va a producir diferentes patologías. El DNA pues tiene diferentes fases en el ciclo celular, y es muy importante porque cada una de esas va a tener puntos de control donde la célula decide o no continuar. Y en algunos casos, cuando estos mecanismos no son adecuados, pues se puede tener un DNA que no ha sido reparado, y dependiendo los segmentos que estén involucrados, pues pueden incluso perpetuarse y poder llegar a ser eventos heredofamiliares que tengan consecuencias principalmente en la descendencia. Todas estas alteraciones, ¿cómo las hemos podido empezar a evaluar? Pues hace mucho con el cariotipo, que ha permitido pues identificar a nivel macro todas estas alteraciones, pues también ha permitido el desarrollo de otras técnicas que con un target específico como el FISH pues han permitido identificar esas microdelesiones, y pues son pruebas que permiten unos diagnósticos muy rápidos. Sin embargo, también se ha desarrollado todo lo que fue los CGHs y en este momento los microarreglos, que han permitido identificar esas variantes en el número de copias que se relacionan con todos estos patrones sindrómicos, en especial cuando hay pacientes neoplásicos con recaídas, pues se experimenta muchísimo esta pérdida de material. Recordemos que la haploinsuficiencia de genes específicos como el TP53 pues van a generar que no haya ese control adecuado de la apoptosis, y pues tengamos
células que se mantienen, digamos, células que se mueren muy lento. Pero esto también al paralelo, pues con todos los avances que se dieron con la PCR, pues también ha permitido identificar esas variantes estructurales que en este momento, sobre todo a nivel de SNPs, y con esas variantes que tenemos pues en algunos genes, pero sin embargo son técnicas que pues no habían permitido evaluar paneles de genes como lo hace ahora la ultrasecuenciación. Y esto es importante porque esto ha permitido pues el abordaje de muchos genes que pueden incidir en un fenotipo particular. Pero seguimos avanzando y pues en eso está también la secuenciación de nanopore, y en este caso quiero puntualizar muchísimo la técnica que es el mapeo óptico del genoma, que nos va a permitir hacer los hallazgos que tenemos en el cariotipo, es poder dirigir sondas, más de 50.000 sondas en ese genoma que vamos a analizar. También poder detectar esas variantes estructurales y los copy number. Pero algo que es muy importante es que por eso les comentaba las translocaciones. Todos los eventos como las inversiones, las translocaciones, pueden ser eventos balanceados que hasta el momento no se habían detectado, a no ser que tengan alguna pérdida y pues sean perceptibles por las técnicas de CGH. Entonces, esto es muy importante porque es una prueba que permite integrar los hallazgos de las pruebas clásicas en un solo ensayo, permitiendo hacer análisis a nivel genómico. Esto es un poco del workflow que es importante poderlo traer a colación para que pues tengamos cuál es la posibilidad, digamos, o cómo partimos para hacer un OpGM. Entonces, pues partimos de tener moléculas extra largas de DNA, y esto es una técnica que ha sido patentada precisamente por la casa comercial, donde lo que se va a lograr es tener la extracción de segmentos muy largos de DNA que van a permitir hacer la alineación de esos segmentos y así poderlo cotejar con un DNA de referencia, y esto nos permite aplicar los pipelines tanto de variantes raras como de novo, y poder así hacer los análisis de estas variantes estructurales y los copy number a nivel genómico. Esta es una prueba muy interesante porque su principal, digamos, procedimiento técnico es el etiquetado, que está desarrollado por un hexámero que se repite de 14 a 17 veces cada 100.000 pares de bases en el genoma, y esto permite que tengamos este patrón de líneas que son el patrón de etiquetas, con lo cual vamos a saber la localización genómica precisa donde ocurren estas variantes estructurales. Y esto porque es importante, porque si sabemos la ubicación precisa, pues sabemos qué genes son los que allí están implicados y podemos hacer esos análisis y esa correlación clínica de acuerdo a los segmentos que estén involucrados. Entonces podemos detectar translocaciones, genes de fusión, cualquier variante estructural, pero lo más importante es la resolución. 500 pares de bases que van a permitir poder ver en detalle muchas inserciones pequeñas que son la causa de una disfuncionalidad en un gen. Entonces es aplicable tanto a nivel germinal, porque allí es donde vamos a tener mayor prevalencia de estas enfermedades huérfanas, a nivel oncológico, a nivel prenatal, y esto es súper importante porque debemos prepararnos precisamente para el embarazo, y esto obedece pues a tener una genética reproductiva donde se pueda asesorar a esta pareja para que tengan pues hijos en términos sanos. Entonces, pues esas alteraciones, algunas pueden generar predisposición, y esto es muy importante, o todas esas variantes estructurales y copy number adquiridos que pues van a desencadenar los procesos neoplásicos.
Y pues el OBGYN es muy importante dentro de los procesos de investigación porque en este momento es una prueba que hace análisis genómicos, es decir, que hace análisis en las regiones intrónicas, y esto es muy importante porque pues se puede inferir cómo es ese splicing dentro o donde se está generando precisamente una inserción y qué repercusión tendría en la funcionalidad de los genes. En este momento está la actualización del ISSN, donde ya se involucra el OBGYN como una prueba diagnóstica, la cual pues es un respaldo para la clínica porque hace análisis a nivel genómico detectando cualquier variante estructural y los copy number, sean balanceados o no sean balanceados. Entonces, hablemos un poco de lo que son las enfermedades huérfanas y cómo inicia, digamos, todo ese pesquisaje que es a nivel prenatal. Entonces, no solamente pues hay enfermedades que se desarrollan en la infancia, sino que también tienen apariciones tardías, y esto también es muy importante porque vamos a tener un grupo que va a estar con enfermedades que se desarrollan a los 40, a los 50, y esto es importante para hacer el manejo clínico. Entonces, como les contaba, somos el resultado de nuestros padres. Y esto es importante porque qué rol tienen nuestros padres en el desarrollo pues de todas estas enfermedades, y en esto hay una gran responsabilidad porque cuando hay falla reproductiva, cuando hay muchos hijos con unos fenotipos particulares, pues se puede sospechar que allí hay una causa genética, y en ellos es muy importante poder hacer una asesoría preconcepcional que permita no solamente hacer el análisis del producto gestacional, sino que se pueda ir más antes a donde se analice cómo está la dotación, cómo están las características a nivel de variantes estructurales o copy number dentro de los padres, que pueda generar hijos entre comillas sanos. Entonces, es una de las preocupaciones más grandes cuando se habla de diagnóstico prenatal, porque hay muchas alteraciones que se puede decir que pueden ser normales, que no llegan a ser un fenotipo particular, como las translocaciones balanceadas. Sin embargo, es muy importante saber si son de novo o son heredadas, porque esto tiene una repercusión importante dentro del fenotipo. Entonces, es aquí donde hablamos de las enfermedades de síndromes congénitos heredofamiliares. Y esto es importante conocer precisamente qué es lo que hay atrás. Entonces, acá vemos una translocación, y en estos casos es súper importante poder hablar de los padres. Esta es la resolución que se tiene por un cariotipo, pero hay muchos hallazgos críticos que efectivamente no se pueden detectar por un cariotipo, y muy probablemente sí puedan explicar por qué se da la falla, las tasas de fertilidad tan bajas, porque se da pues decesos o un fenotipo particular. Recordemos que el OBGYN tiene una resolución de 500 pares de bases, y eso permite poder hacer inferencias de, por ejemplo, en las translocaciones, poder identificar si hay deleciones. Generalmente en la práctica, en los casos que hemos estudiado, pues se evidencia que casi en la mayoría, siempre que estamos hablando de translocaciones, en los puntos de corte sí se observan variantes en el número de copias por deleciones o ganancia, y esto es súper importante porque depende del segmento donde esté, pues vamos a tener un fenotipo particular. Dentro de esas enfermedades raras, pues tenemos, por ejemplo, el síndrome de Turner, que es la ausencia de un cromosoma sexual. Y esto pues lo podemos evidenciar con un cariotipo. Sin embargo, hay muchas alteraciones como de ambigüedad sexual que se esquivan, digamos, a las técnicas actuales, y es muy importante poder hacer análisis genómicos, análisis de secuenciación para poder identificar pues la etiología en esas ambigüedades.
Acá quiero mostrarles, porque esto hace parte de una de las enfermedades que está en la lista de las enfermedades huérfanas, y es una de lesión en el cromosoma 22. La mayoría de las lesiones que se centran en este cromosoma pues están las alteraciones velocardiofaciales, como el síndrome de DiGeorge. Sin embargo, este síndrome es en la parte terminal del cromosoma 22 y muy probablemente su etiología es por translocaciones que tienen los progenitores y pues heredan gametos desbalanceados que van a tener repercusiones críticas en el fenotipo, como en este caso, este paciente. También vemos otras de lesiones, que unas pueden ser de novo, como les contaba, no siempre son heredofamiliares, y esto pues va a tener una repercusión. En este caso, esta lesión pues está relacionada con el síndrome de Cri-du-Chat, que presenta un retardo en el desarrollo psicomotor. Entonces es muy importante porque esto explica pues todo el fenotipo del paciente. Acá podemos observar algunos hallazgos frente al isocromosoma que se presenta en duplicación de los segmentos del cromosoma 15. Y esto es una variante y generalmente comparte algunos síntomas, pero es la misma región que comparten en el Prader-Willi, pero tenemos cargas diferentes de material genético. Y esto pues está relacionado en un paciente de 7 años con retraso global del desarrollo, y pues en este caso que presenta una trisomía parcial del cromosoma 15. Todo esto pues son efectivamente alteraciones que hacen parte de todo este panorama de las enfermedades huérfanas. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico prenatal, nos podemos acercar a esas variantes en el número de copias y poder así hacer inferencias frente a esa dotación anormal o normal en los fetos. Acá, por ejemplo, encontramos una trisomía 21 de un paciente masculino, y esto puede estar relacionado con el síndrome de Down. El síndrome de Down es una entidad que efectivamente predispone para el desarrollo neoplásico, pero es una predisposición, y esto no quiere decir que el paciente sí o sí en el 100% de los casos va a desarrollar un proceso leucémico. Entonces, entrando un poco en lo que les comentaba, quiero abordar cuál es el mecanismo causal de la leucemia linfoblástica aguda. Nos llamaba mucho la atención que a nivel de útero pues se está generando, como se está gestando, no solamente el desarrollo embrionario, sino también el desarrollo de mutaciones que van a acelerar de alguna manera ese clon preleucémico, y vamos a tener genes que van a estar implicados, como el ETB6 o el RANS, que son muy comunes, y esto pues es una de las etiologías principales de la leucemia linfoblástica aguda. Es uno de los primeros biomarcadores, aunque la translocación 1221 es de muy buen pronóstico. Sin embargo, estamos hablando que son eventos que se producen a nivel germinal, es decir, estamos con pacientes que probablemente están desarrollando una leucemia congénita, pero estos pacientes aún no han nacido. Entonces, ¿cómo se debe hacer el abordaje en un paciente cuando tiene adquisición de más alteraciones? No sabemos si por los microambientes maternos o que está influyendo, o que de pronto heredó una mutación que predispone, y a nivel de útero, ¡pum!, se genera un hit, y eso genera que tengamos potencialmente ese clon preleucémico y tengamos el desarrollo de una leucemia congénita que hace una evolución clonal, y efectivamente son esos pacientes que tienen una corta edad con cariotipos demasiado complejos. Y entonces hablamos, y esto es una entidad que es prevenible, pero ¿cómo prevenimos una leucemia linfoblástica aguda? Sabiendo de antemano, de a priori, qué alteraciones pueden tener los padres o los ambientes que pueden estar predisponiendo a la adquisición de estas alteraciones. ¿Cómo podemos identificar? Y esto nos lleva más allá de poder hacer un análisis, no solamente de identificar
las translocaciones como pérdidas o ganancias de material genético que puedan estar relacionados con efectos recombinantes, sino que adicional a eso también hay translocaciones que son biomarcadores de cáncer y cuál va a ser el manejo en estos pacientes. Entonces, con la leucemia linfoblástica aguda, pues hay muchísimos biomarcadores que clasifican, hay más o menos 21 subtipos de leucemia linfoblástica aguda, que está dada específicamente por las alteraciones cromosómicas que presente. Entonces, si nosotros analizáramos en conjunto un paciente con las técnicas actuales, pues podríamos hacer 18 FISH que nos evaluarían todos estos marcadores más los de la diapositiva anterior y de alguna manera acercarnos a ese perfil del paciente con leucemia linfoblástica aguda. Pero como en este contexto estamos hablando a nivel prenatal, pues no tenemos esa sospecha o deberíamos hacer un tamizaje diferente al que actualmente se hace. Entonces, esto es muy importante porque estas alteraciones pues tienen un valor pronóstico de acuerdo a la edad de aparición. No es lo mismo en adultos las translocaciones o los eventos que se producen y es diferente en los niños. Y muy probablemente esto pueda explicar por qué en los niños tienen una mejor respuesta y por qué es tan importante, porque la leucemia linfoblástica aguda tiene cura. Entonces, por eso es importante desde el útero o desde antes poder hacer un manejo integral de estos pacientes. Entonces, quiero mostrarles acá un cariotipo de un líquido amniótico que presenta una translocación entre el 1 y el 19. En un contexto donde hablaríamos de alteraciones heredofamiliares, podríamos estar frente a un paciente que es portador, donde se produjo de nuevo, o que efectivamente este rearreglo fue heredado de alguno de los padres. Sin embargo, quiero tener, pues acá resaltar algo muy importante, y es que la translocación 1.19 es un biomarcador de leucemia linfoblástica aguda. Entonces, hablamos acá de una translocación que es heredofamiliar o que realmente es un evento adquirido y que produce una leucemia linfoblástica en un paciente. Y es un paciente, es un feto. Entonces, es acá lo contrario a lo que estamos acostumbrados. Vemos un fenotipo, un hemograma tal vez alterado donde se ven blastos. En este caso, estamos viendo un biomarcador, pero no sabemos la clínica del feto. Entonces, ¿cuál sería la asesoría para una madre que llega con su hijo, pues digamos con toda la ilusión de su proceso gestacional? Y esto no sabríamos si es una predisposición o si realmente el niño ya empezó, bueno, en este caso la niña, ya empezó a desarrollar esa leucemia congénita. Entonces, esto pues rompe un poco ese rol del diagnóstico prenatal, donde cuál va a ser la asesoría si estamos hablando que a nivel prenatal estamos encontrando esos biomarcadores y cuál sería el análisis adecuado. Este es otro paciente. Bueno, hablamos de paciente, pero es un diagnóstico prenatal también de líquido amniótico, donde vemos que este paciente tiene una fragilidad cromosómica alta, donde experimenta una cromoplexia interesante porque tiene varios biomarcadores, tiene varias alteraciones a nivel cromosómico, pero lo interesante también a nivel es que tiene una heterogeneidad clonal. Entonces, acá tenemos la deleción del 6, en este caso pues tenemos un sitio frágil en el 1P, sigue siendo el mismo paciente con varias alteraciones en el 18, en el 17, monosomía 9, también vemos acá una alteración a nivel terminal del 15, y entonces, ¿cómo podemos identificar en este caso qué es lo que le está pasando a este paciente? Cuando vemos un cariotipo tan complejo en oncohematología, pues podríamos estar sospechando de una progresión de la enfermedad o en pacientes con recaída.
Pero en el diagnóstico prenatal, ¿cómo podemos analizar este tipo de alteraciones y cuál va a ser la asesoría prenatal en este caso en estos pacientes? Sigue siendo lo mismo, otra célula de este paciente, bueno, de esta paciente, donde tiene un marcador, donde la pérdida del cromosoma 9 pues tiene varias incidencias a nivel oncológico y pues muchas alteraciones. Si vemos, realmente es un cariotipo que tiene muchas hematopoiesis no clonales, donde vemos que, perdón, donde vemos que pues hay muchos hallazgos. Entonces, ¿cuál debería ser el abordaje en un paciente así? Vemos acá que se repite esta alteración que lo vimos en la matefase anterior, pero acá tenemos otros hallazgos. Seguimos con la deleción del cromosoma 6. Entonces, ¿cómo interpretamos un cariotipo de esta magnitud? Entonces es acá donde el OBGYN es una de las herramientas que nos va a permitir poder identificar de manera precoz, porque estamos hablando a nivel prenatal, de cuáles son esas alteraciones o esas variantes estructurales y esos cambios en el número de copias que puedan uno predecir si va a tener algunos biomarcadores importantes que puedan predisponer al desarrollo leucomogénico o qué alteraciones a nivel germinal se podrían estar presentando. Entonces, esto es importante porque acá podemos ver que este OBGYN es de la muestra que les mostré con ese cariotipo, con esa heterogeneidad tan compleja. Y lo más importante, y fue uno de los hallazgos que efectivamente no se visualizaron por el cariotipo, pues fue la translocación 1,5 que compromete la región P32 y Q31. Y pues son rearreglos que están en las partes terminales, digamos, y son rearreglos críticos a nivel del cariotipo. Entonces, esto es importante, pero más aún es que esta es una entidad que está relacionada con leucemia linfoblástica aguda y hemos visto pues que se ha reportado efectivamente translocaciones, pero no en un producto fetal. Entonces, esto es lo que cambia un poco el rol de lo que hemos estado pensando. Pero el OBGYN también tiene muchas bondades frente a la localización genómica precisa, porque esta entidad está reportada, pero para nuestro caso los puntos de corte han sido definidos y podemos acá estar de pronto reclasificando esas alteraciones que ya han sido reportadas y tener mejor exactitud de los genes que pueden estar influenciando determinados fenotipos. Este es otro paciente donde observamos acá en el Circos plot que tiene una lesión en el cromosoma 7, en la parte terminal del brazo corto. Es un paciente que llega con retraso del desarrollo del lenguaje, alteraciones en la socialización y comportamiento con espectro autista, y entonces como el OBGYN va a poder permitir hacer ese pesquisaje de esas variantes estructurales. Entonces vemos acá que efectivamente nos ayuda a detectar una variante estructural por deleción que implica principalmente a este gen a partir del exón 6. Entonces, pues ya es un gen que muy probablemente pierde la función, es un gen de herencia autosómica recesiva que está relacionado con el síndrome de Marfan-Chaff y es muy importante tenerlo en cuenta porque está relacionado con retraso global del desarrollo, con anomalías de comportamiento y también con espectro autista. Entonces, muy probablemente estamos ya frente a una variante patológica que explica el cuadro clínico del paciente. Es única prueba donde estamos detectando alteraciones muy pequeñas. Recordemos pues la resolución del cariotipo. Entonces es una prueba que en un solo test pues nos va a dar muchísima información.
porque es una prueba que a nivel genómico pues nos va a identificar esas variantes estructurales y esos copy number que son tan importantes y tienen una asociación muy directa con las enfermedades huérfanas, las enfermedades raras, y no solamente en la parte germinal, sino cómo esas alteraciones pueden incidir en esos eventos somáticos tan importantes para estudiar. Entonces, para concluir, pues ya hemos visto cuáles son esas herramientas, cuáles son las bondades que tiene la nueva tecnología y cómo está al servicio de la detección de esas enfermedades huérfanas que van a permitir identificar nuevos genes, inserción, a generar disfuncionalidad, amplificaciones, duplicaciones, todas las variantes estructurales, tanto numéricas, variantes estructurales balanceadas y no balanceadas, descubrir esos dónde se producen las coordenadas genómicas exactas, de dónde se producen las inserciones. Y esto es súper importante porque tiene una implicación en el exón, en la funcionalidad del gen. También reordenamientos complejos que no solamente obedecen a la parte somática, hay rearreglos germinales complejos que están relacionados precisamente con síndromes de microdeleciones, con esas alteraciones que les desarrollé y son importantes dentro del manejo porque no todo el mundo va a presentar esas alteraciones. Estamos hablando que las enfermedades raras son de una prevalencia muy baja, pero efectivamente tienen un impacto bastante severo. Poder identificar otras alteraciones, sobre todo reordenamientos complejos, no solamente como les comentaba para cáncer, sino también para enfermedades geminales. A veces hay bastantes cromosomas implicados dentro del desarrollo de una enfermedad congénita. Y esto es importante porque vamos a poder identificar cuáles son esos genes que pueden estar allí incidiendo y que den respuesta pues a esos fenotipos tan importantes. Entonces se hace la detección de esos reordenamientos que son muy importantes en el diagnóstico. Entonces, esto es un poco el abordaje de cómo podemos detectar, cómo podemos utilizar la nueva tecnología precisamente para reconocer las enfermedades huérfanas, poder diagnosticarlas y si se conoce, pues muy probablemente puede tratarse. Entonces, pues esto era lo que quería compartir. Si hay alguna pregunta que con mucho gusto les pueda responder, estaré atenta. Doctora Liz Carolina Pardo, muchísimas gracias por esta grandiosa exposición sobre el mapeo óptico del genoma. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat y en nuestros canales virtuales y digitales por donde estaban siguiendo este webinar, el primero de 2024 del Laboratorio Clínico Colcan y su unidad de genómica Centro de Genómica CGEN. Así pues que le doy paso a Álvaro Orduz, quien tiene las preguntas ya recopiladas para que la doctora Liz Carolina Pardo pueda darle respuesta. Adelante, Álvaro. Muy buenas tardes a todos y todas. Claro que sí, Alejo. ¿Cómo podría una mutación en la coenzima afectar la división celular o mitosis? Bueno, aquí es súper importante ver en qué lugar del gen se está produciendo la variante para poder analizar si realmente el dominio canónico se pierde y la proteína no se puede expresar. Entonces, esto es muy importante. Por eso el OpGen nos permite identificar la coordenada nucleotídica exacta que va a permitir hacer esas inferencias de funcionalidad. Y dependiendo de eso, sí se va a ver cuál es el rol que tiene esa pica en ese caso para poder evidenciar si realmente va a tener repercusiones en la división celular. ¿Cuál es el mínimo de PB que tiene alcance esta técnica? Bueno, la resolución de la técnica te permite identificar 500 pares de bases y es importante tener en cuenta, digamos, el alcance o el objetivo de la prueba si estamos hablando de a nivel de detección de alteraciones a nivel germinal o si estamos hablando de alteraciones a nivel somático, porque cuando hablamos de germinal, pues lo que esperamos es tener un BAF muy cercano o tener, digamos, la mayoría de la población, como cuando hablamos en citogenética, de hallazgos universales.
mientras que cuando hablamos en somático, pues vamos a tener una heterogeneidad clonal muy alta y entonces es allí donde vamos a tener diferencias en cuanto a la cantidad, digamos, de pares de bases que se van a analizar. Pero la técnica lo mínimo que detecta son hallazgos de 500 pares de bases. ¿Cuáles son los criterios utilizados para evaluar la calidad y precisión de un mapa óptico del genoma? Hay varios puntos de control dentro del procedimiento técnico y uno que es uno de los fundamentales es la calidad del DNA. Para la técnica lo que se necesita es integralidad del DNA para poder utilizar los grandes segmentos de material genético y poder hacer la prueba porque pues digamos que esto lo que hace es la linealización de esos segmentos que son mayores a las de 250 kilopares de base, son segmentos muy grandes y por eso digamos que en el proceso de extracción uno de los éxitos digamos que se tiene es precisamente poder tener estas moléculas de alto peso. Entonces, allí tenemos uno de los controles. Ya cuando tenemos el etiquetado, también tenemos la cuantificación del DNA, que es uno de los puntos importantes para decidir si se tiene el material adecuado o no. Algo que olvidé es que debemos partir de 1.500.000 células para poder hacer la prueba, que es la cantidad de material que pues la técnica requiere para poder hacer cualquier pipeline de análisis. Adicional a eso, cuando ya empezamos a correr la prueba, hay unos controles súper importantes y entre esos está principalmente la tasa de mapeo, que es la cantidad de material genético que se logró correr dentro de la prueba. Adicional a eso está el número de etiquetas y esto es súper importante porque eso nos va a permitir poder hacer la comparación con el DNA de referencia y poder inferir si realmente esas variantes son verdaderas o falsas. Entonces, estos controles pues están directamente dentro de todo el proceso. Por favor, ¿podría profundizar en la interpretación de resultados de mapeo óptico? Bueno, con el mapeo óptico podemos tener dos escenarios. El primero son las variantes estructurales que cubren de lesiones, inserciones, translocaciones, duplicaciones, inversiones, este tipo de variantes estructurales. Cuando hablamos de los copy number, pues son zonas de ganancia o de lesión que digamos son los hallazgos que tenemos o que digamos dentro de las técnicas convencionales, pues es el mismo que se hace con los microarreglos. Entonces, ¿cómo los podemos cómo los interpretamos? Bueno, digamos que en el programa lo que vamos a hacer es que vamos a coger el DNA de referencia y vamos a hacer, o mejor, con los segmentos de DNA que nosotros tenemos se va a consolidar un mapa de referencia, un mapa consolidado, el mapa de consenso, el cual vamos, digamos, todos esos segmentos se van a apilar y se va a generar el mapa de consenso con el cual esas etiquetas van a ser comparadas con el DNA de referencia. Es decir, que vamos a comparar precisamente esas etiquetas para poder identificar homología. Cuando no se identifica esa homología, dependiendo el hallazgo o dependiendo esa variante estructural, pues el software nos va a permitir dilucidar si estamos frente a una inserción, si estamos frente a una duplicación o si estamos frente a translocaciones. Entonces, el software nos permite identificar ese tipo de alteraciones porque lo que hace es que compara ese patrón de etiquetas e identifica dónde está. De pronto, para hacerme un poquito entender, cuando nosotros identificamos el cromosoma 1, para los que de pronto se acercan más a la comprensión o la identificación de un cromosoma, el cromosoma pues tiene un bandeo específico, es decir, que nos da bandas rojas, nos da bandas negras, claras, digamos blancas y grises. Ese patrón de bandeamiento nos permite identificar que estamos frente a un cromosoma 1, pero no solamente para clasificarlo, sino poder identificar si tiene algunas alteraciones. En el mapeo óptico del genoma, esas bandas blancas, negras o grises se llaman etiquetas.
y estas etiquetas producen una resolución de 550.000 pares de bases. Es decir, que estamos ampliando la resolución que tenemos por citogenética convencional de 1000X. Con el mapeo óptico del genoma se está llegando al 10.000X, lo que permite tener más bandas, digamos, pero a nivel molecular. Entonces lo que se hace es precisamente etiquetar con ese hexámero que les comenté para poder generar esas bandas que son las etiquetas con las cuales vamos a hacer la comparación. Y allí pues gracias a eso es que se va a identificar con exactitud que porque cada cromosoma tiene un patrón de etiquetado diferente, que es lo que lo va a permitir identificar. Es lo mismo que nosotros, por ejemplo, con citogenética convencional identificamos un cromosoma 1 a un cromosoma X porque tiene un patrón de bandas específico. Así exactamente también lo hace OpGen, identifica ese patrón o esas etiquetas con el DNA de referencia y así puede identificar cuáles son esas variantes estructurales o los copy number con la coordenada nucleotídica específica. ¿Por qué en el caso donde varios cromosomas están afectados por delesión, el informe del OGM final solo reporta entre el cromosoma 1 y 5? En ese ejemplo, digamos que lo que les quería mostrar es cómo podemos detectar varios biomarcadores a nivel prenatal que están relacionados con alguna entidad, como en este caso con la leucemia linfoblástica aguda. Digamos que allí la técnica no solamente nos permite identificar estas variantes estructurales, sino que también vamos a identificar estas variantes a nivel intracromosomal que van a incidir en determinados genes y esto pues va a generar, digamos, un valor pronóstico adicional. Pero eso digamos que no lo traje en la presentación, pero efectivamente se puede, digamos, se analizan cada una de estas variantes para poder evidenciar si esas deleciones, qué segmentos cromosómicos, mejor qué carga génica tiene y qué incidencia tendría, por ejemplo, si lo analizáramos en el contexto de la leucemia linfoblástica, si le va a generar un mayor pronóstico desfavorable o pues son variantes que no le van a representar, digamos, un pronóstico adicional. Hay variantes, como son variantes también a nivel genómico, muchas variantes incluso no tienen descripción en este momento, son genes que no han sido estudiados y muchos de ellos pues también no tienen una asociación a nivel clínico. Entonces, esta es una, digamos, es importante tenerlo en cuenta porque como acá estamos viendo todo el genoma, en ocasiones pues algunas variantes aún no han sido relacionadas con alguna entidad patológica o algún proceso en especial. ¿El OGM puede detectar enfermedades generadas por mosaicismos o quimerismos? ¿Cuál sería la frecuencia? En el caso de la translocación 1.19, ¿la alteración se observa en todas las células evaluadas? En el caso de carotipos complejos, ¿el OGM puede detectar fragilidades, quiebres cromatídicos y quiebres cromosómicos? Bueno, son 3 preguntas, entonces inicio con la primera. El OGM permite identificar variantes de frecuencia alélica en el 5%. Entonces, dependiendo, digamos, cómo se encuentra en el paciente, vamos a detectar esos mosaicismos. Efectivamente, digamos que en el desarrollo precisamente que ha tenido la casa comercial, en este momento el software que se llama VIA, que es un software de inteligencia artificial, permite incluso detectar cuando hay contaminación materna. Entonces, poder dilucidar o, digamos, poder independizar de alguna manera los hallazgos que tenemos de la madre con respecto al feto. Esto también se lleva, pues, al caso de los quimerismos y pues efectivamente en los mosaicismos, porque recordemos que una de las ventajas que tiene OpGen es que permite detectar esa heterogeneidad clonal que es característica de las enfermedades pues del cáncer, de todas las células somáticas, porque adquieren pues una evolución, una divergencia clonal. Entonces OpGen permite identificar un BAF del 5%.
Si nosotros quisiéramos aumentar ese BAF o esa cobertura al 1%, efectivamente se puede hacer, pero digamos dentro del procedimiento técnico ya digamos, lo ideal sería correr un chip, es decir, tener 3 celdas por paciente para poder aumentar el número de datos y así tener pues una cobertura muchísimo más de 1600X que permita hacer la detección de mosaicismos en el 1%. Muy bien, Recordemos que doctora es el Liz. 1% de 1.500.000 células, que es de lo que nosotros estamos partiendo. Y pues dentro de todo el proceso siempre el equipo pues nos da esa frecuencia que es súper importante, sobre todo a nivel somático, porque nos da pues cuál es como la prevalencia de cada una de estas alteraciones. Y pues también a nivel germinal pues nos va a permitir poder identificar si estamos frente a hallazgos heterocigotos o en homocigosis. Sí, en el caso de la traslocación 1.19, ¿la alteración se observó en todas las células evaluadas? No, en este se observó como una clona celular de baja prevalencia. En el caso de cariotipos complejos, el OGM puede detectar fragilidades, quiebres cromatídicos y quiebres cromosómicos. Sí los puede detectar, pero siempre y cuando tengan variantes en el número de copias o rearreglos estructurales, porque muchas veces esos gaps no los podemos identificar. Lo que se identifica es cuando esa fragilidad pues hace pérdida de material y ahí sí se puede identificar. Sin embargo, es importante tener en cuenta pues la prevalencia, porque muchas fragilidades pues generalmente no se presentan digamos de forma clonal, y esto es súper importante. Y dentro de los hallazgos que nosotros podemos correlacionar dentro de las pruebas que hemos analizado cuando tenemos cariotipos con muchísima fragilidad, lo que pasa es que el sistema lo detecta como si el DNA estuviera muy frágil. Entonces, eso es importante a tenerlo en cuenta cuando analizamos pues este tipo de muestras, además porque pues hablamos de fragilidad cromosómica que pues es frecuente en algunos pacientes con enfermedades mieloides. Entonces, y pues es importante tenerlo en cuenta porque el OGM pues va a detectar, va a salir una alarma donde está diciendo que el DNA está fragmentado. Entonces, esto es importante porque es la condición que tienen los cromosomas en el paciente. Muchísimas gracias, doctora Liz Carolina Pardo. Ahora, para todos ustedes que seguramente están viendo algunas posibilidades para vincular su institución o su laboratorio con este mapeo óptico del genoma, tenemos a Jimena Sánchez, que nos va a dar alguna explicación precisa sobre los servicios que ofrece nuestro Centro de Genómica CEGEN con Laboratorio Clínico Colcán. Jimena, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, gracias Alejandro, gracias doctora Liz. Bueno, yo la verdad es que quiero hacerles algo muy preciso en cuanto a la parte preanalítica del mapeo óptico del genoma. Lo primero es dejarles a todos claro cuáles son los CUPs con los que se están haciendo el ordenamiento de la prueba y pues no hemos tenido ningún tipo de inconveniente de glosa ni nada de este estilo. Primero es el 908421, que es estudio molecular de rearreglos específicos, y el otro CUPS con el que se puede ordenar la prueba es el 908423, que es el de estudio molecular de lesiones y duplicaciones específicas. Como les dije, no hemos tenido ningún tipo de inconveniente con las EPS que nos han mandado esta prueba. Esto para la que lo tenga muy claro, el momento va a ser la orden. Lo otro que les quiero comentar un poquito de manera muy rápida es la parte preanalítica de la prueba. Entonces, para que no se torne repetitivo, pues voy a decirles una vez cuáles son las condiciones de la muestra, y si en otra de los tipos de OQM se repite el mismo tipo de muestra, me explico, sangre periférica en las dos, entonces pues ahí va a ser las mismas condiciones. Lo primero para el OQM germinal, que es básicamente para síndromes constitucionales, enfermedades genéticas huérfanas, enfermedades raras, se reciben muestras de sangre periférica o de fibroblastos. En el caso de la sangre periférica, si es refrigerada, pues tiene una estabilidad de máximo 36-48 horas, pero pues la idea es enviarla lo más pronto posible porque todas las muestras para mapeo requieren que sean frescas, toda sangre, tejidos. Acá no aceptamos muestras, por ejemplo, en parafina. Y se debe enviar un tubo con heparina sódica y un tubo con EDTA.
Para pacientes adultos, de 3 a 5 mililitros por tubo, y para pacientes pediátricos, de 1 a 3 por tubo. Esto, les repito, es para cualquiera de los que tenga sangre periférica. En el caso de fibroblastos o de cualquier tipo de tejido, entonces se requiere una muestra de tejido fresco que sea mayor a 10 miligramos en un frasco recolector primario estéril, hermético, con solución salina estéril y con 20 microlitros de cualquier antibiótico que tengan en el laboratorio. Eso es para preservar la muestra mucho mejor. Por supuesto, todas las muestras deben ir muy bien rotuladas. En este caso, refrigerado puede durar también de 36 a 48 horas máximo, pero como les repito, es bien importante que la muestra sea muy fresca y entre más pronto la envíen, mucho mejor. En el caso de hoy para oncohematología, es principalmente para todo tipo de neoplasias, leucemias, se reciben también muestras de médula ósea o de sangre periférica. En este caso, pues la médula ósea, ustedes saben que es una muestra mucho más delicada. Se requiere también tomarla pues muy pronto, enviarla máximo 24 horas. Un tubo vacutainer o bueno, un tubo al vacío con heparina sódica y un tubo con EDTA. Las mismas cantidades de 3 a 5 mililitros para adultos y de 1 a 3 para pediátricos. Y en el caso de la biopsia de ganglio, que también se recibe, también tejido fresco en las mismas condiciones anteriores, importante los 20 microlitros de antibiótico, de cualquier tipo de antibiótico. En el caso de OGM prenatal, recibimos, aparte de las muestras anteriores que se pueden recibir, se recibe líquido amniótico, que es bien importante que nos llegue la jeringa primaria. Debe protegerse muy bien el empate del émbolo para que no se vaya a regar la muestra, y el capuchón con parafín o cualquier tipo de papel parafinado para evitar posibles derrames en el transporte. Y es importante que la muestra quede como segura para que no vaya a golpear en la cava que llevan los mensajeros, sino que la muestra quede muy quietica, muy protegida. En ese caso, sí, lo preferible son 15 mililitros de, de líquido amniótico, y la edad gestacional sugerida para que tomen esta muestra es entre la semana 16 y la semana 24 de gestación. En el caso de la vellosidad corial, se debe recoger la muestra con las mismas condiciones de una muestra de tejido fresco, que es en frasco estéril con solución salina estéril y 20 microlitros de antibiótico. Nunca congelar las muestras, por favor, ninguna. Y para sangre fetal o sangre de cordón umbilical, perdón, la muestra debe ser con heparina sódica, un tubo, y un tubo con EDTA en las mismas condiciones anteriores. En el caso de OGM genético reproductivo, es igual, sangre periférica, las mismas condiciones, los dos tubos con heparina sódica y con EDTA. Y en el caso de biopsias de piel, restos ovulares o tejido embrionario, también las muestras deben ser como cualquier tipo de tejido fresco, en frasco recolector estéril, solución salina estéril y el antibiótico 20 microlitros. Siempre que haya por lo menos 10 miligramos, mayor de 10 miligramos para la parte de los tejidos. En el caso del OGM somático, en este caso, siempre va a ser tejido fresco o líneas celulares criopreservadas. En el caso del tejido fresco, las mismas condiciones anteriores. Siempre recuerden, para esta prueba no podemos recibir muestras en bloques de parafina, porque pues tiene que ser tejido fresco por la importancia del DNA, que esté completo. Y en líneas celulares criopreservadas, sí deben ser a menos 80 grados, que eso ya es un proceso, digamos, que no lo hacen en todas partes, pero pues debe estar preferiblemente en un tubo taparrosca y garantizar la cadena de frío desde que se toma la muestra, se congela hasta que llegue acá, para evitar la muerte celular, y que digamos que este tipo de muestras es importante que nos avisen que las van a remitir, para nosotros acá estar muy pendientes, y tan pronto llegue, pues que no quede la muestra de pronto por ahí guardada mucho tiempo y se vaya a perder. Y ya para el caso de OGM de investigación, sí es importante cuando lo van a hacer que nos contacten. Ya enseguida les vamos a poner los números o el correo, porque pues como hay muchísimas variables para investigación, ya es importante que nos contactemos con el laboratorio de citogenética de acá de SEGEN, del laboratorio Colcan, para que nos puedan decir, de acuerdo a lo que vayan a investigar, cuál es la mejor muestra que se puede utilizar. En caso de que ustedes tengan alguna otra duda, no solamente referente al mapeo óptico, sino cualquier tipo de duda con respecto a las pruebas genéticas que realizamos, acá en cualquiera de estas dos líneas ustedes se pueden contactar con nosotros. Les va a contestar una persona de SEGEN, del Laboratorio de Ciencias Genómicas de Colcan, o también hay un correo especial para esto, que es cienciagenómicas@laboratoriocolcan.com. Recuerde que nosotros pues hacemos desde
cariotipos en cualquier tipo de muestra, FISH, hacemos secuenciaciones de nueva generación, Sanger, MLPA, hacemos microarreglos, mapeo óptico, entre otras pruebas. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, cualquier duda que tengan con respecto a estas pruebas, se pueden contactar a estos números o a este correo con nosotros. Jimena, muchísimas gracias por esta grandiosa información. Para las personas que están interesadas, ahí están los datos de contacto directamente para que ustedes puedan tener el contacto directo con el área comercial de SEGEN Laboratorio Clínico Colcan y a través de nuestra página de internet también www.colcan.com.co. Doctora Liz Carolina Pardo, muchísimas gracias por esta grandiosa exposición sobre el mapeo óptico del genoma en enfermedades huérfanas y raras. Muchísimas gracias a ustedes por la participación. Bueno, y ahora ya para finalizar, como les habíamos comentado al principio, tenemos el link para que ustedes registren su asistencia y puedan recibir el certificado de asistencia. No sin antes darles una información importante para que ustedes tengan la posibilidad de ampliar sus conocimientos en temas de salud con estos diplomados que ofrece HealthU, que es una plataforma virtual de capacitación donde ustedes pueden hacer un diplomado en buenas prácticas de laboratorio de microbiología, otro diplomado en innovación en servicios de salud, laboratorio clínico, humanización en servicios de salud, gestión de la calidad analítica en el laboratorio clínico y toma de muestras de laboratorio clínico. Aquí están viendo ustedes en pantalla los datos de contacto de esta plataforma de educación virtual para que ustedes puedan aprovechar. Tiene el aval de Laboratorio Clínico Colcan para que ustedes puedan aprovechar y vincularse directamente a hacer alguno de estos diplomados. Así pues, ustedes encontrarán en el chat a continuación el link para el registro de asistencia para que a través de ese registro, a través de ese correo electrónico, ustedes puedan recibir el certificado de asistencia a este webinar, el primero de 2024, organizado por SEGEN, Centro de Genómica del Laboratorio Clínico Colcan. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde. Gracias a las cerca de 200 personas que se conectaron en nuestros canales digitales para este webinar. Mi nombre es Alejandro Bayona, director de Mercadeo y Comunicaciones. Feliz tarde para todos.